Hey, me llamo Ben. Tengo 29 años. Hasta hace 6 meses, yo era solo otra cara en el ascensor de Sterling and Associates, invisible para todo el mundo que importaba. Entonces, en la fiesta de fin de año de la empresa, mi jefa casada me tomó del brazo, su mano caliente sobre mi piel, y me susurró 4 palabras que lo cambiaron todo. Esto queda entre nosotros. Todavía puedo oler su perfume en la bufanda que dejó conmigo. Cítricos y lavanda pegados a mi almohada durante semanas. Me miró con esos ojos verdes cansados y dijo: «Hace mucho que no me siento vista». Si estás viendo esto ahora mismo, dime en los comentarios de dónde eres. Porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Todavía recuerdo el olor de su perfume aquella primera mañana. Cítricos y lavanda. Me seguiría durante meses. Me llamo Ben. Tenía 29 años entonces y trabajaba como analista de nivel medio en Sterling and Associates, en el centro. Nada glamuroso. Hacía números, preparaba informes, me sentaba en reuniones donde nadie pedía mi opinión. El tipo de trabajo que paga el alquiler, pero no mucho más. Todas las mañanas era la misma rutina. Levantarme a las 6:30, café instantáneo en una taza rota. Metro lleno de trajes que miraban a través de mí como si no existiera. El lobby de mármol de nuestra torre de oficinas, donde la recepción parecía casi una zona VIP. Pasaba mi tarjeta, subía al piso 15 y desaparecía en mi cubículo gris hasta las 5. Ese martes por la mañana empezó como cualquier otro. Estaba en el ascensor, revisando correos en el móvil, cuando ella entró en el último piso. Evelyn Marshall, nuestra CEO. La había visto por ahí, claro. Era imposible no verla. Alta, elegante, siempre con trajes perfectamente hechos, a medida que seguramente costaban más que mi alquiler. Pelo oscuro recogido de esa forma que parece fácil, pero seguro lleva 1 hora. Tenía esa presencia, como si hasta el aire se enderezara cuando ella entraba en una sala. Pero esa mañana fue diferente. En vez de quedarse mirando los números del ascensor, me miró directamente. «Buenos días, Ben». Solo 2 palabras. Pero la forma en que dijo mi nombre, como si hubiera estado pensando en él. El estómago me hizo algo raro. «Buenos días, señora Marshall». El ascensor sonó. Ella salió en su piso y yo capté otra bocanada de ese perfume. Cítricos y lavanda. Se quedó conmigo toda la mañana. En mi escritorio no podía concentrarme. Las hojas de cálculo se mezclaban. Lo único en lo que podía pensar era en la forma en que había dicho mi nombre. Como si de verdad supiera quién era yo, y no solo otra cara en el pasillo. Sobre las 10, Marta de RR, HH. Apareció en mi cubículo. Marta era la chismosa oficial de la oficina. Siempre sabía quién salía con quién iba a ser ascendido, quién estaba a punto de ser despedido. «La fiesta de Navidad es el viernes que viene», dijo, sentándose en mi escritorio como un pajarito. «¿Vas a ir?» «Probablemente no». «Oh, vamos, alcohol gratis, comida buena. ¿Qué más tienes que hacer?» Me encogí de hombros. Las fiestas de la oficina no eran lo mío. Estar de pie fingiendo conversación con gente que olvidaría mi nombre el lunes siguiente. Además, Marta se inclinó hacia mí en plan conspiración. Se rumorea que este año el témpano de hielo sí va a aparecer. ¿Témpano de hielo? Evelyn, nuestra intrépida líder. Normalmente aparece 5 minutos, da la mano a 4 personas y desaparece. Pero Derek ha estado viajando mucho últimamente por sus cirugías. Quizá esta vez se quede más. Derek, su marido. Lo había visto en eventos de la empresa. Alto, canoso, ese tipo de seguridad que viene de salvar vidas y ganar 7 cifras. Miraba a gente como Ben Marshall como si fuéramos mobiliario. «En fin», siguió Marta. «Deberías ir. Podría ser divertido». Cuando se fue, intenté volver al trabajo. Pero mi mente volvía una y otra vez a ese momento en el ascensor. A cómo los ojos de Evelyn se habían quedado en los míos un segundo más de lo normal.
Almorcé en el Mickey's Diner con mi compañero de piso, Jonah. Él era barman en un bar del centro, lo que significaba que dormía hasta el mediodía y vivía a base de café y cinismo. «Tienes cara rara», dijo, dejándose caer en el asiento frente a mí. «Gracias». «No, digo, rara de distraído, como si te hubiera atropellado un bus y no supieras si te gustó o no». Le conté lo del ascensor, lo de Evelyn sabiendo mi nombre. Jonah puso los ojos en blanco. «Oh, no. No, no, no». «¿Qué?» Tienes esa mirada, esa cara estúpida que ponen los tipos cuando creen que su jefa les está prestando atención. No es eso. Está casada con un cirujano, Ben. Vive en un ático. Probablemente gasta más en zapatos de lo que tú haces en un mes. Y tú con mariposas en el estómago porque te dijo buenos días. No se equivocaba, pero tampoco tenía toda la razón. Había algo en su voz, algo cansado. ¿Soledad, quizá? Solo, ten cuidado, dijo Jonah. Mujeres así viven en otro mundo, y tipos como nosotros solo somos el servicio. El viernes por la tarde toda la oficina estaba revolucionada por la fiesta. La gente se iba antes para arreglarse, hablaba de qué ponerse, de quién podría aparecer. Yo planeaba saltármela por completo, irme a casa, pedir pizza y ver cualquier tontería en Netflix. Pero sobre las 4:30, mientras guardaba mis cosas, Evelyn pasó por mi cubículo. Se detuvo. ¿Nos veremos esta noche? No fue realmente una pregunta, más bien una expectativa. Allí estaré, me escuché decir. Sonrió. Solo un poco, pero me impactó como un puñetazo en el pecho. Mi apartamento era un estudio en Queens. Alquiler barato, paredes finas, vistas al estacionamiento detrás de un restaurante chino. No era precisamente el tipo de lugar al que llevas a alguien para impresionarlo. Me planté delante de mi armario, que ni siquiera era un armario de verdad. Una sola camisa buena, la que usaba para entrevistas. Azul oscuro, de botones, que Jonah decía que hacía que mis ojos parecieran menos muertos. Me la puse, me miré en el espejo del baño. Seguía pareciendo un tipo que va al trabajo en metro todos los días, pero quizá una versión un poco mejorada. ¿A dónde vas tan arreglado?, preguntó Jonah desde el sofá. A la fiesta de la empresa. Pensé que ibas a pasar. Cambié de idea. Me lanzó otra vez esa mirada, la de estás cometiendo un error. Quizá lo estaba haciendo. La fiesta era en la azotea ajardinada del edificio. Nunca había subido allí. Era como entrar en otro mundo. Luces colgantes por todas partes, calefactores haciendo que el aire de diciembre fuera soportable. Mesas con manteles blancos, camareros de negro llevando bandejas de champán. Me sentí mal vestido al instante. Los demás parecían encajar perfectamente allí. Hombres con trajes impecables, mujeres con vestidos de cóctel y joyas que atrapaban la luz. Agarré una cerveza en la barra e intenté encontrar una esquina donde esconderme. «¡Ven!». Marta apareció a mi lado, ya medio bebida. «¿Viniste? Y estás muy guapo, ¿eh?». «Gracias». «¿Has visto la mesa? Hay caviar de verdad. Ni siquiera sé a qué sabe el caviar, pero lo voy a averiguar». Me arrastró hacia la comida, parloteando sobre política de oficina. Ashley, la asistente de Evelyn, estaba reponiendo las bandejas. Era joven, unos 25, con esa sonrisa dulce que probablemente le complicaba la vida. «Todo se ve increíble», le dije. «La señora Marshall eligió todo ella misma», respondió Ashley. «Tiene un gusto muy específico. Algo en cómo lo dijo me hizo pensar que no hablaba solo de comida». Fue entonces cuando vi a Derek. Dominaba una conversación cerca de los ventanales, rodeado de socios senior. Alto, impecable, con esa confianza que parecía un perfume caro. El tipo de hombre que nunca se ha preocupado por el alquiler ni por si su camisa es lo bastante buena para una fiesta. Y entonces ella llegó. Evelyn salió a la azotea y juro que toda la fiesta se inclinó hacia ella. Llevaba un vestido azul medianoche, sencillo pero perfecto, como todo en ella. Llevaba el pelo suelto, algo que nunca le había visto.
Le enmarcaba el rostro de una forma que la hacía parecer más joven, más suave. Nuestros ojos se encontraron por encima de la multitud. Sonrió, apenas, y empezó a caminar en mi dirección. «Ven», la voz de Derek cortó el ruido de la fiesta. De pronto estaba a mi lado, copa de champán en mano. «Tú eres el chico de Rachel, ¿no? El de los informes trimestrales». «Sí, señor». «Buen trabajo con el análisis de Morrison. Muy completo». Era el tipo de cumplido que suena más a prueba que a elogio, como si marcara su territorio. Evelyn llegó, justo cuando Derek me preguntaba por mis estudios, mi formación, mis planes de ascenso. Las típicas preguntas que los hombres poderosos hacen para recordarte cuál es tu lugar. «Derek», dijo Evelyn con naturalidad, «necesito mostrarle algo a Ben en mi despacho. Sobre la cuenta Peterson». La sonrisa de Derek no llegó a sus ojos. «Claro, no dejes que te distraiga de los negocios». Pero su mano fue directa a la parte baja de la espalda de Evelyn, posesiva y casual. Un recordatorio de a quién pertenecía. «Vuelvo enseguida», le dijo a él. A mí me dijo: «Vamos». Su despacho estaba un piso más abajo, todo paredes de cristal y vistas a la ciudad. Desde ahí el ruido de la fiesta parecía amortiguado, como si estuviéramos bajo el agua. Cerró la puerta detrás de nosotros y se apoyó en ella. «No hay ninguna cuenta, Peterson», dijo. Se me secó la boca. «Vale». Caminó hasta su escritorio, cogió un pisapapeles de cristal y lo dejó otra vez. Como si necesitara algo que hacer con las manos mientras pensaba. «Esto va a sonar raro», dijo al fin. «Pero, ¿alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona?» No sabía bien qué responder. «A veces. Llevo casada 15 años. Construí esta empresa desde cero. Tengo todo lo que se supone que debería querer». Se giró para mirarme. «Y la mayoría de los días siento que voy dormida por la vida». Había algo en su voz que nunca le había oído. Vulnerabilidad. Como si me enseñara algo que no le enseñaba a nadie. «Derek y yo somos como socios de negocio que comparten cama. Él viaja semanas enteras, vuelve, pregunta por la empresa, se queda dormido leyendo revistas médicas. No hemos tenido una conversación de verdad en meses. Ahora estaba cerca, lo bastante como para oler otra vez su perfume. Cítricos y lavanda». «Lo siento», dije. «Suena muy solo». «Lo es». Me miró como si viera algo que no esperaba. «Tú eres distinto a los demás aquí, más callado. Pero ves cosas, no sabía qué decir a eso». El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Alargó la mano hacia un vaso de agua en su escritorio. Al mismo tiempo, yo me moví para ajustarme la manga. Nuestras manos se rozaron. Duró medio segundo, pero la electricidad me atravesó entero. Ella también lo sintió. Lo vi en sus ojos. Entonces escuchamos la risa de Marta en el pasillo, fuerte, inconfundible, acercándose. Evelyn dio un paso atrás como si se hubiera quemado. Alisó el vestido, se arregló el pelo. «Deberíamos volver», dijo. Pero su voz sonaba diferente, más entrecortada. Volvimos a la fiesta en silencio. El viaje en ascensor pareció eterno. Cuando las puertas se abrieron, Evelyn se fue en una dirección, hacia Derek y su círculo de gente importante. Yo fui hacia la otra, hacia la barra. Intentaba actuar normal, como si nada hubiera pasado, pero Marta se cruzó conmigo antes de que pudiera llegar a la cerveza. «Ah, aquí estás», dijo agarrándome del brazo. «Te estaba buscando. ¿Dónde te habías metido?» «En ninguna parte, solo salí a tomar aire». «¿Aire? ¿En diciembre?» «No estoy acostumbrado a tanta gente». Me miró como si estuviera leyendo un expediente. «Ajá, pues te perdiste a Derek contando la historia de su última cirugía. Algo de un tumor del tamaño de una pelota de golf. Ideal para una charla de cóctel». Cogí mi cerveza e intenté fundirme con el fondo. Pero no podía dejar de mirar a Evelyn. Estaba junto a Derek, su brazo alrededor de su cintura, sonriendo a algo que decía uno de sus colegas.
Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Ashley apareció a mi lado con una bandeja de aperitivos. «Prueba el salmón», dijo en voz baja. «Es el favorito de la señora Marshall». Mientras se alejaba, sentí que algo se deslizaba en mi mano. Una bufanda de seda, azul oscuro, suave como el agua. Olía a cítricos y lavanda. «Se la dejó en su despacho», dijo Ashley, lo bastante alto para que cualquiera que escuchara no sospechara. «¿Podrías asegurarte de devolvérsela?» Pero la forma en que lo dijo, y la sonrisa cómplice en sus labios, me dijeron que esto no era casualidad. Guardé la bufanda en el bolsillo interior de mi chaqueta, el corazón golpeándome las costillas. La seda aún estaba tibia, como si hubiera estado sobre sus hombros hacía apenas unos minutos. Sentí la mirada de Ashley en mi espalda, esa pequeña sonrisa sabiendo más de la cuenta. La fiesta empezaba a apagarse. Afuera había comenzado a nevar, copos gordos deslizándose por los cristales y derritiéndose al tocar la azotea calefaccionada. La mayoría ya recogía abrigos, haciendo planes para fiestas posteriores a las que yo no sería invitado. Me encontré junto a las ventanas, mirando las luces de la ciudad a través de la nieve difusa. Entonces sentí su presencia detrás de mí. «Bonita vista», dijo Evelyn en voz baja. Me giré. Ahora estaba sola, sin rastro de Derek. Tenía los brazos cruzados por el frío y vi cómo se le erizaba la piel. «Su bufanda», dije, sacándola del bolsillo. La miró un largo momento. Luego me miró a mí. «Quédate con ella por ahora. Puede que la necesite más tarde». Nuestros dedos se tocaron de nuevo cuando la guardé. Esta vez ninguno de los dos se apartó enseguida. «Derek tuvo que irse», dijo. «Cirugía de urgencia. A alguien se le complicó la Navidad». «Lo siento». «Yo no». Las palabras se escaparon antes de que pudiera frenarlas. Ella misma pareció sorprendida de su honestidad. «Quiero decir, es su trabajo. Salva vidas. No debería quejarme». Pero algo en su voz decía que llevaba quejándose por dentro mucho tiempo. «¿Te acompaño al coche?», pregunté. «Sé que suena tonto, pero esos tacones no están hechos para la nieve». El estacionamiento estaba casi vacío. Nuestros pasos resonaban en el hormigón mientras caminábamos hacia la zona ejecutiva. Su coche estaba cerca del ascensor, un BMW negro que seguramente costaba más de lo que ganaría en 3 años. Se detuvo junto a la puerta del conductor, pero no la abrió. Se quedó de pie, llaves en mano, mirándolas como si hubiera olvidado para qué servían. «Hace mucho que no me siento vista», dijo en voz baja. «¿De verdad vista? ¿Tiene sentido?» «Sí, lo tiene». Derek me mira como si fuera un mueble. Bonito, caro, del que se siente orgulloso de presumir, pero que en realidad no necesita. Rió sin humor. «Y todos los demás en el trabajo ven el cargo, la ropa, la oficina de la esquina. Pero no, a mí». La nieve caía con más fuerza. Algunos copos se colaban en el garaje por la entrada abierta. Uno se posó en su hombro y sin pensar lo quité con la mano. Levantó la vista hacia mí y vi en sus ojos algo que me dolió en el pecho. Deseo, necesidad. Lo mismo que llevaba sintiendo desde aquel viaje en ascensor. Su teléfono vibró. El nombre de Derek parpadeó en la pantalla. El hechizo se rompió. Contestó rápido, la voz volviendo al tono pulido y profesional. «Sí, ya lo sé. No, la fiesta estuvo bien. Voy para casa en un momento». Colgó y me miró, con disculpa en la expresión. «Debería irme». «Claro». Pero no se subió al coche. En lugar de eso, dio un paso más hacia mí. «Esto queda entre nosotros», susurró tan bajo que casi no lo escuché. «Lo que sea esto, queda entre nosotros». Antes de que pudiera responder, ya estaba dentro del coche, saliendo de la plaza. Vi sus luces desaparecer en la noche nevada, con la mano aún en el bolsillo, aferrado a su bufanda. Volví a casa caminando por calles vacías, la nieve crujiendo bajo mis pies. La ciudad se veía diferente de noche, más suave.
más indulgente con tipos como yo, que no encajábamos del todo en ningún sitio. Jonah seguía despierto cuando llegué, jugando videojuegos en el sofá. «¿Qué tal la fiesta?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Bien». «¿Bien? ¿Nada más? ¿Sin dramas de oficina? ¿Sin conversación incómoda con el témpano de hielo?». Pensé en contárselo. En la charla en su despacho, la bufanda, la forma en que me había mirado en el estacionamiento. Pero algunas cosas son demasiado frágiles como para compartirlas, incluso con tu mejor amigo. «Solo una fiesta normal», dije. Pero podía oler su perfume en la bufanda de mi bolsillo, y sabía que de normal no tenía nada. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento. Cómo había dicho mi nombre en el ascensor. La vulnerabilidad en su voz cuando habló de Derek. La electricidad al rozar nuestras manos. Saqué la bufanda de la chaqueta y la acerqué. Cítricos y lavanda. Era como si aún estuviera en la habitación conmigo. Esto era terreno peligroso. Estaba casada, era mi jefa, completamente fuera de mi liga en cualquier métrica. Pero tumbado en la oscuridad, no me importaba nada de eso. El lunes fue un jarro de agua fría. De vuelta al cubículo gris, a las hojas de cálculo infinitas, a las reuniones donde volvía a ser invisible. Esperé algún gesto, alguna señal de que lo del viernes había significado algo para ella también, pero Evelyn había vuelto a ser la CEO intocable. Pasó junto a mi escritorio sobre las 10, pero sus ojos siguieron rectos. Ni una sonrisa, ni un gesto, nada. Como si la noche del viernes hubiera sido un sueño. Marta pasó por allí antes de comer, su radar claramente encendido. «Estás raro hoy», dijo, posándose en mi mesa otra vez. «¿Solo cosas de lunes?». «Ajá». Se inclinó más. «Sabes, te vi hablando con nuestra intrépida líder en la fiesta. Eso es más conversación de la que la mayoría consigue en un año». Me preguntaba por un informe. «Claro, un informe». La sonrisa de Marta fue afilada. «Bueno, recuerda lo que siempre digo. Los romances de oficina nunca terminan bien para el chico de abajo». Mi cara debió delatar algo porque sus ojos se agrandaron. «Dios mío, ven, dime que no». «No hay nada que contar», me apresuré a decir. «Mejor, porque Derek Morrison no es el tipo de hombre al que quieras tener en contra. Y Evelyn es fría por una razón. No dejes que unas palabras amables te hagan creer que le importas a alguien como ella». Cuando se fue, intenté centrarme en el trabajo. Pero sus palabras se me quedaron clavadas. El chico de abajo. Eso era yo, y eso siempre sería. El martes fue peor. Evelyn estuvo en reuniones todo el día, visible a través de las paredes de cristal pero intocable. Me descubrí mirándola más de la cuenta, buscando alguna señal de que lo del viernes no había sido solo en mi cabeza. Sobre las 3, el ordenador sonó con un correo nuevo, de la asistente de Evelyn. «Ben, la señora Marshall quiere verte en su despacho a las 16:30 sobre la cuenta Morrison. Trae tus archivos». «Ashley». Tenía las manos temblando mientras recogía los papeles. La cuenta Morrison era real, pero había terminado ese análisis semanas atrás. Esto tenía que ser por otra cosa. A las 4:30 en punto llamé a su puerta. «Adelante». Estaba de pie junto a los ventanales, mirando la ciudad. Había vuelto al peinado rígido, al traje impecable, a la máscara de control absoluto. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Lo hice, con la boca seca. «He estado pensando en la noche del viernes», dijo al fin. «En lo que te dije, lo que compartí». «Vale». «Fue inapropiado. Tú eres empleado, yo soy tu jefa, y te puse en una posición incómoda». Se giró hacia mí, con los ojos fríos otra vez, profesionales. «Quiero disculparme», sonaba a puerta que se cierra de golpe. «No tiene que disculparse». «Sí, debo. Porque no puede volver a pasar. Cualquier momento de debilidad que tuve se acabó. Tenemos que mantener los límites adecuados.
Decía todas las palabras, correctas, pero había algo en su voz que no encajaba, como si recitara algo ensayado. Entiendo, dije. Bien. Tomó una carpeta del escritorio. Sí necesito que revises otra vez los números de Morrison. Puede que haya un error en las proyecciones. Di un paso adelante para cogerla y solo por un segundo nuestras miradas se cruzaron. La máscara se resquebrajó. Solo un latido, pero lo vi. El mismo deseo que vi el viernes por la noche. La misma soledad. Luego desapareció. Eso es todo, dijo, volviendo la vista a la ventana. Salí de su despacho con la sensación de haber recibido un golpe en el estómago. Pero en el ascensor abrí la carpeta. No había ningún archivo de Morrison dentro. Solo una hoja, escrita a mano con letra elegante. Algunas cosas son más seguras en silencio. Y doblada dentro de la nota estaba mi tarjeta de visita del directorio de la empresa. Pero en la parte de atrás, con la misma letra, la bufanda. Cuídala bien. Esa noche me senté en el apartamento con la nota entre las manos, leyéndola una y otra vez. Jonah estaba trabajando, así que tenía el lugar para mí solo. Saqué su bufanda, la extendí sobre la cama y me quedé mirándola. Tenía razón. Era peligroso, estúpido. Una fantasía que solo podía terminar mal para los dos. Pero no podía soltarla. Pensé en lo que dijo en el estacionamiento. Hace mucho que no me siento vista. En cómo me miró, como si yo fuera lo único real en su mundo perfecto y vacío. Quizá Marta tenía razón. Quizá yo era solo el chico de abajo, y Evelyn estaba jugando por una noche porque estaba aburrida, sola o en plena crisis de mediana edad. Pero esa nota, la forma en que escribió, cuídala bien. Como si la bufanda fuera algo más que tela. Como si fuera un trozo de ella que me estaba confiando. Los siguientes días fueron una tortura. La veía en reuniones, en el ascensor, pasando junto a mi escritorio, y actuaba como si yo fuera invisible. Pero a veces la sorprendía mirándome cuando creía que nadie se daría cuenta. Miradas rápidas, lo justo para acelerarme el pulso. Ashley empezó a traerme café por las tardes. Nada obvio, solo un gesto amable que coincidía, curiosamente, con los momentos en que Evelyn estaba en su despacho. Empecé a sospechar que Ashley sabía más de lo que decía. El jueves por la tarde me quedé trabajando hasta tarde, intentando ponerme al día con los proyectos que había descuidado mientras me obsesionaba con una mujer que no podía tener. La oficina estaba casi vacía, solo algunas luces encendidas en los pisos de abajo. Entonces la vi. La luz del despacho de Evelyn, aún encendida a las 8:30. Me dije que recogiera y me fuera a casa. Que dejara de torturarme con posibilidades que nunca ocurrirían. Pero en lugar de eso, me encontré dentro del ascensor, camino a su piso. El pasillo estaba vacío, silencioso, solo el zumbido de los fluorescentes. La puerta de su despacho estaba cerrada, pero veía su silueta a través del vidrio esmerilado. Me quedé allí 5, quizá 10 minutos, intentando reunir valor para llamar. O la sensatez para marcharme. La puerta se abrió antes de que decidiera. Me preguntaba cuánto ibas a quedarte ahí parado, dijo. Se la veía cansada. Guapísima, pero cansada, como si hubiera estado peleando la misma batalla que yo toda la semana. Vi la luz encendida, dije estúpidamente. Últimamente trabajo tarde. Derek está en Boston hasta el domingo. Consulta de urgencia. Se hizo a un lado y entré en el despacho. La ciudad se extendía bajo nosotros, llena de luces y posibilidades. Recibí su nota, dije. No debería haberla escrito. ¿Pero la escribió? Sí. Se sentó en su silla, de repente más mayor, más frágil. Sí, lo hice. Saqué la bufanda del bolsillo interior. Quería que la cuidara. La miró mucho rato. Era de mi madre. Me la dio cuando empecé la empresa. Dijo que me traería suerte. ¿Lo hizo? Eso creía, hasta hace poco. Levantó la vista. Últimamente me pregunto qué significa realmente tener suerte. ¿Conseguir todo lo que crees querer?
¿O encontrar algo que no sabías que necesitabas? La pregunta flotó entre nosotros como un puente que me daba miedo cruzar. «Ven», dijo suave. «¿Qué estamos haciendo?» «No lo sé». «Esto es una locura. Estoy casada, soy tu jefa. Te llevo 15 años». «Lo sé». «Puede arruinar nuestras carreras, mi matrimonio. Todo». «Lo sé». Se levantó y caminó hasta la ventana. «Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ti?» La honestidad de su voz me rompió algo dentro. Me acerqué hasta quedar justo detrás de ella. «Porque a veces la opción segura no es la correcta», dije. Se dio la vuelta y de pronto estábamos a centímetros. Pude ver los destellos dorados en sus ojos verdes, la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, cómo se le cortaba la respiración al mirarme. «Si hacemos esto», susurró, «no habrá vuelta atrás, no podremos fingir que no pasó». «Lo sé». «Y tiene que quedar entre nosotros, siempre, pase lo que pase». «Lo sé». Alzó la mano y me tocó la cara, apenas, con la yema de los dedos siguiendo la línea de mi mandíbula. «Entonces bésame», dijo, antes de que recupere la cordura. Me incliné y la besé, suave al principio, más profundo cuando ella me devolvió el beso. Sabía a café, a menta y a algo que no supe nombrar, pero que sabía que nunca olvidaría. Cuando por fin nos separamos, apoyó la frente en la mía. «¿Y ahora qué?», susurré. «Ahora», dijo, «aprendemos a vivir con lo que hemos hecho». Afuera volvió a empezar a nevar, cubriendo la ciudad con una manta blanca, haciendo que todo pareciera limpio y nuevo, aunque los dos sabíamos que no lo era. ¿Tú qué habrías hecho si tu jefa te susurra, «esto queda entre nosotros»?